En este 10º domingo del ciclo de Lucas vemos a Jesús predicando en la sinagoga como era costumbre, y en esa prédica un sábado estaba lleno, sabiendo los que estaban en la región que Jesús estaba justamente entre ellos. Había una mujer que hacía 18 años padecía de una afección tremenda. Estaba completamente encorvada desde hacía 18 años, estaba completamente tullida. Y Jesús, en el medio de esa prédica, de esa enseñanza que Él va dando para dar a conocer quién es y a qué ha venido, para mostrar cómo el reino de los cielos se ha manifestado con poder y cómo Él es aquel a quien estaban esperando, aquellos que en efecto esperaban al Mesías. Llama a esta mujer y le dice: quedas libre de tu enfermedad. Y ella, al punto, ahí en medio de los demás, se endereza y comienza a glorificar a Dios. Parece ser que la predicación de Jesús era más fácil de asimilar que sus actos, que sus hechos, ya que podía haber toda clase de espectadores y de oyentes que tuviesen distintas intenciones en su corazón, pero cuando las obras de Dios se manifestaron, ahí se hizo también manifiesta la obra del corazón de cada uno. Unos glorificaban a Dios y otros decían: ¿acaso no son 6 los días de trabajo? ¿Acaso alguien tiene que curar en sábado si es algo permitido? Y ahí el Señor los tiene que enfrentar con su propia hipocresía. ¿Quién de ustedes, que cuando un animal de cuyo trabajo dependen, tiene una necesidad, no la van a cumplir inclusive en sábado? Mostrando cómo en esa espera del Mesías, el pueblo elegido, podemos decir que sufrió una doble influencia: aquellos que cada vez lo esperaban con más nitidez y aquellos que iban confundiendo la ley de Moisés, que habían recibido por pedagoga de la verdad completa que es Cristo, como un fin en sí mismo, multiplicando los preceptos, multiplicando los cumplimientos, multiplicando las ceremonias, multiplicando los impedimentos, multiplicando un montón de cosas a los cuales muchos se sentían mucho más a gusto que alabando y glorificando a Dios, viviendo en presencia del Señor. Y es aquí donde hay una pregunta que viene para nosotros. ¿No corremos el riesgo de transformar la práctica religiosa en una manera de librarnos de Dios? ¿De poder estar en su presencia pero a nuestra manera? ¿No corremos el riesgo de tropezar con el amor de Dios que está por encima de todas las cosas? ¿Acaso una hija de Abraham no merecía ser liberada de su sufrimiento el sábado? ¿Lo puede una mula, pero no un hijo de Abraham, una que está en la casa de Dios como en la casa de su padre? ¿Dónde está nuestro corazón? Y ahí se manifiesta: tropezamos con las obras de Cristo. Y esto que es puesto en un contexto distinto, por supuesto, porque nos está hablando, Cristo todavía no había sido glorificado, los apóstoles lo acompañaban, iban cada vez más profundizando en esta adhesión al Señor que tenían, iban sabiendo cada vez con más profundidad en qué consistía ser este Mesías, pero hasta que no fuere, hubiera sido enviado el Espíritu Santo, ninguno iba a tener un razonamiento y un conocimiento verdaderamente inspirado. Podríamos disculparlos a todos de no tener claridad frente a Jesús porque el Espíritu Santo no había sido enviado. Sin embargo, esto es puesto para nosotros que sí hemos recibido el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, que es el alma de la Iglesia, es la tercera persona de la Trinidad, es derramado en cada acto del Señor que hace por nosotros. Tal vez cada mañana al levantarnos no nos despertemos de 18 años de estar encorvados, pero sí nos levantamos para poder hacer tantas cosas, agradecidos con Dios si tenemos el corazón lleno, o fijados y preocupados por nuestra idea de las cosas si estamos vacíos de Dios. ¿Cuántas veces nuestra oración
consiste nada más en pedirle lo que creemos que nos hace falta y nunca ponernos en sus manos para que hagamos su voluntad. Dice el apóstol que esto que nosotros estamos viviendo, en el caso de los que estaban escuchando al apóstol eran de las primeras comunidades, todavía ni siquiera, imagínense, no estaba ni siquiera puesto en un libro o terminado de escribir el Nuevo Testamento. Tendría que ser en teoría más difícil, mucho más exigente para ellos. Sin embargo, él les dice que es necesario que cada cual se haga responsable de en qué emplea su tiempo y sus recursos de cara al Señor. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué hacemos con nuestra vida? Si realmente partimos de la base de que nuestra vida es un regalo, vivimos en esa gratitud, vivimos a copa llena, porque el Señor nos llena la copa. O estamos padeciendo la escasez de querer nosotros recorrer el camino como nos parece, de acuerdo a nuestra idea, y no buscar consejo abundante en el Señor. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto tiempo nos será concedido? No tiene importancia. El asunto es qué hacemos con ese tiempo. Al ladrón le bastó un grito para salvarse. Un instante. Pero fue el instante con el cual pudo pegar ese salto a los brazos de Dios, del amor de Dios. Y todas las cosas que Dios nos sirve con tanta abundancia, con tanta grandeza. Pensemos nosotros que hemos heredado todo esto que buscamos, de la manera en que buscamos ser agradables a Dios. Siendo obedientes a los santos padres, siendo discípulos en la iglesia, tratando de aprender aquello que nos fue pasado por las manos de otros que han vivido santamente y que son dóciles al Espíritu Santo, luchando para no entregarnos al espíritu del mundo ni de la época, ni ser simples piezas útiles, nada más del tiempo en el que vivimos, sino ser instrumentos de justicia en manos de Dios. Nosotros buscamos eso, claro que lo buscamos, pero a veces lo procuramos mal. Y primero está el reconocimiento de Dios. Primero, antes de quejarnos, antes de pensar que el mundo está mal, antes de pensar de que somos un grupo elegido, selecto, completamente diferente de los demás que vamos y viajamos con una especie de pase gratis. No, Señor, no es así. En nosotros se debate el mal y el bien, en nosotros se debate, y nosotros luchamos para expulsar lo malo con la ayuda de Dios y esperamos que triunfe en nosotros. La parte que nos toca redimir de la iglesia empieza por casa. Y ahí tenemos mucho trabajo para hacer, empezando por deponer toda ocupación y preocupación que no sea Dios en primer lugar. Después, sí, pero primero está Dios. Si no vaciamos nuestro corazón de toda otra cosa que no sea y nos ponemos en sus manos, nunca vamos a comprender que lo que tenemos básicamente es un regalo que no merecemos y que tenemos en primer lugar para vivir con felicidad, con gratitud, con tantas cosas buenas que nos da Dios cada día. ¿Cómo no regocijarnos en la bondad de aquel que nos sirve semejantes desayunos en esa providencia? Nos levantamos a la mañana y está todo dispuesto y tantas cosas nos esperan en el día. ¿Acaso terminamos el día con aunque sea un acto interior de gracias? De gracias. Y darnos cuenta que es de paganos sufrir por el mañana si no agradecemos el día de hoy, si no aprendemos a vivir bajo el rayo de luz que hace que estemos aquí ahora, que el resto está en sus manos. No solo creer en Él, no solo practicar cosas que son buenas y que son buenas para llevarnos a la comunión con Dios, sino verdaderamente darnos cuenta que Dios es alguien, que aquí estamos buscando servir a alguien que está presente, alguien que nos devuelve la mirada. La liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo, toda liturgia. Cristo, en el cielo de los cielos, dice la carta a los Hebreos, está ministrando su sangre para nosotros. La liturgia consiste en eso. Aquí visiblemente, tangiblemente, estamos separados por un velo que se hace transparente para la fe sobrenatural. Y estamos gozando de esa riqueza abundante que emana desde el cielo sobre todos aquellos que quieran recibirlo. Todos tenemos cosas que ofrecerle al Señor, que pedirle.
Pero en primer lugar, que agradecer. ¿Acaso no fue Jesús el que se adelantó a esta mujer que había sufrido tanto y la llamó con la preciosa expresión hija de Abraham? Absolutamente novedosa, porque generalmente se utiliza de una manera, se utiliza de otra manera, no los hijos de Israel, los hijos de Abraham, así en general, pero en este caso, esta hija de Abraham está padeciendo. Y podemos ver en esa hija de Abraham también, porque pues se la llama hija de Sión a Jerusalén, y también eso hace referencia proféticamente a la iglesia, también podemos ver que los padecimientos que hoy también tenemos dentro de la iglesia, las parálisis que hay, las torcedumbres, ¿sí?, también son objeto del amor de Dios. Y Dios quiere venir a sanarlas. A veces estamos preocupados, pero no estamos ocupados, con las manos a la obra. Lo que hemos recibido de bien se multiplica cuando lo damos, no cuando lo retenemos con celo, sino cuando lo conservamos en nuestro corazón con la fidelidad y lo compartimos de acuerdo a la buena voluntad de aquel que dijo, ven aquí, ya estás curada. Es que nosotros junto con aquella que fue curada podamos glorificar a Dios sin ninguna traba que pueda liberarse nuestras parálisis y nuestras durezas para poder vivir en ese permanente reconocimiento de la bondad de Dios y poder proclamarlo a todas las criaturas, que Dios es Padre, se apiada y que ha enviado a su Hijo al mundo, que retornará para consumar nuestra salvación. Que la Santísima Madre de Dios, la toda presurosa en cuidar y curar a sus hijos, venga a nuestro auxilio. Amén.